que hay, por más pequeño que parezca, puede tener una repercusión a nivel global impensable. Y incluso a veces las cosas más pequeñas son las más interesantes. Hola, hola y bienvenidos a La Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerte una nueva entrega de tu espacio de biología. Estás entrando a La Biozona. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal, biosónicos? En esta ocasión vamos a continuar con nuestra investigación del mundo microscópico. Esta vez vamos a hablar de protistas. Ya estuvimos hablando de algas, pero para eso traje una invitada especial, la doctora Itzel Sigala Regalado. ¿Qué tal? Bienvenida a La Biozona. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Entonces, para que te conozcamos un poco, bueno, Itzel fue mi profesora personal de protistas y algas. Entonces, estoy muy emocionado por este episodio porque voy a poder, pues, platicar uno a uno y resolver mis dudas que tuve durante la licenciatura. Bueno, Itzel, cuéntanos de ti. Yo tuve un camino muy encaminado siempre hacia la biología como una carrera. Desde que estaba yo creo que en secundaria tuve claro que lo que quería era esto. Creo que mi madre fue un factor determinante porque siempre fue una amante de la naturaleza y eso me llevó a este camino. Entré a la Facultad de Ciencias en la UNAM para estudiar biología, pero ya dentro realmente la vida me fue llevando por diferentes caminos. Yo cuando entré con la intención o con la idea de estudiar plantas medicinales. Sin embargo, a la hora de elegir una como especialización, digamos, un taller que llevamos, surgió uno de cuevas que se me hizo súper interesante. Y cuando estábamos en cuevas, yo estaba pensando que en algún punto otra opción era dedicarme a insectos. Pero pues cuando empecé a buscar qué cosas no se habían estudiado o hecho en una cueva, pues me encontré con que pues no hay prácticamente nada justo de esta parte más de lo micro. Y entonces recordé que me habían gustado mucho en algún momento mi clase de protistas y decidí de esa forma entrarle. Entonces en realidad no fue que desde un principio pensara yo como en esta rama y sin embargo una cosa fue llevando a la otra y comencé así y mi trabajo de tesis de la licenciatura fue justamente en la parte de protozoos de cuevas. Después estudié la maestría enfocándome ya a los ciliados, siempre como una parte más bien taxonómica y ya para el doctorado pues quise dar como otro paso y ahí me especialicé en amebas testadas y en la parte de usarlas como bio y paleoindicadores. Un perfil perfecto para este programa. Sí. Me parece curioso ahora que he estado entrevistando a diferentes biólogos y así, comparándolos con mi propia historia de cómo llegué a la biología, me doy cuenta que todos tenemos una historia más o menos similar, de nuestra infancia, de siempre cerca de la naturaleza. Luego yo llegué a biología con algo totalmente diferente en mente y por el taller terminé en paleo, ¿no? Y ahora me gusta lo que hago. Y pues bueno, tu perfil muy protista desde el taller y bueno, ya vamos a estar hablando de los diferentes grupos de protistas, ciliados. Se me hace que estuviste en muchas prácticas de campo, ¿no? Durante este periodo. Sí, realmente tuve la oportunidad, además de que como no había mucho un proyecto, digamos, al cual yo me incorporara, tuve la oportunidad de ir diseñando, sobre todo para la maestría, absolutamente como desde cero, a dónde quería ir y cómo qué quería estudiar y exactamente qué muestras iba a tomar. Y eso fue una experiencia muy bonita porque justo tuve toda esa experiencia desde la planeación hasta toda la parte final del reporte y todo lo que hay. Wow, eso es mucha libertad. Es como, ¿a dónde quieres ir? Todo México a ti. ¿Dónde quieres ir a explorar? Sí, porque ahora ya están como Así sitios es. establecidos, ¿no? Es como, bueno, Así vamos es, al mismo lugar al que siempre hemos ido y demás. Y bueno, ahora me contabas que estás en el postdoc. Cuéntanos un poco sobre eso. Así es, terminando el doctorado, finalmente decidí que quería como continuar todavía sobre esta línea que en realidad pues en México ha sido apenas como ir abriendo camino. En realidad no tenemos en México un especialista en este grupo en particular de amebas testadas y entonces he querido como insistir en esa parte y entonces se dio la oportunidad de incorporarme al Instituto de Geofísica con la doctora Margarita Caballero, que tiene un laboratorio de paleolimnología y entonces aunque ella se dedica a diatomeas, en realidad pues la idea es enriquecer
todo lo que se hace dentro del grupo de trabajo que se dedican a varios paleoindicadores, incorporar el estudio del mío, que es las amebas testadas. Entonces, pues ahí llevamos ya un año, digamos, intentando como avanzar en esta parte, en este trabajo, y bueno, pues esperamos otro año para tener más resultados. Ok, muy bien. Activaste dos palabras que te vamos a pedir la definición brevemente: paleoindicadores y paleolimnología. Ok, perfecto. Bueno, pues voy a hablar primero de la paleolimnología y para eso voy a hablar primero de la limnología, en donde la limnología pues es el estudio de los cuerpos acuáticos, en particular de los de, digamos, agua dulce, que son los lagos, y lo que se estudia pues es toda la dinámica que existe dentro del lago, toda la parte de condiciones físico-químicas, cómo se mueve el agua, cómo cambian pH, temperatura y una variedad de cosas a lo largo del tiempo. Es decir, se estudia mucho de cómo son las condiciones, digamos, de un lago, y la paleolimnología lo que intenta es reconstruir o inferir cómo eran esas condiciones en tiempos pasados, ¿no? Y en tiempos pasados puede ser hace 50, hace 100 o hace miles de años. Entonces, la paleolimnología lo que hace es recuperar los sedimentos que se van quedando en el fondo del lago para poder contar, o pues sí, digamos, contar esta historia de cómo ha ido cambiando, por ejemplo, la profundidad, la temperatura, la eutroficación del lago, el nivel trófico, etc. Y los paleoindicadores justamente son aquellos que nos permiten hacer esa reconstrucción. Entonces podemos tener algunos que son biológicos, que son restos de animales o restos de organismos, en este caso de protistas, que se preservan en sedimento porque tienen partes duras que nos permiten saber qué especies vivían hace cientos o miles de años, y con base en la presencia y abundancia de estos organismos nosotros podemos inferir cómo eran las condiciones de un lago, porque conocemos actualmente cuál es su ecología o sus preferencias ecológicas. Sabemos que hay especies que les gustaba el frío y por tanto si las vemos en los sedimentos de hace miles de años, suponemos o podemos inferir que en ese tiempo pues hacía también frío. Entonces vamos haciendo como esta reconstrucción y puede haber estos, digamos, que son con organismos. Hay también lo que se hace con parte geoquímica, con los elementos. Si vemos cierto elemento en alta abundancia, podemos también asumir que había ciertas condiciones. Incluso se puede ver, por ejemplo, partículas de carbón para saber si pudo haber, se pueden reconstruir paloincendios y cosas así. O sea, hay muchos elementos que se van quedando en los sedimentos y por eso se dice que, bueno, quienes además trabajamos en particular en los lagos, que son los centinelas del cambio climático y demás, ¿no? Porque quedan ahí guardada el registro de todos los cambios, ahí se quedan los sedimentos y si lo estudiamos podemos reconstruir esa historia. Exactamente, muchas cosas muy interesantes y corro el riesgo de desviarme un poco, pero voy a detenerme en lo último. Esto de los centinelas del cambio climático me gustó mucho porque dentro de este debate de la gente que negacionista del cambio climático y eso, uno de los argumentos que he visto que dicen es que solo tenemos registro, no sé, 100 años, 200, no tenemos tantos registros del clima y que no sabemos, ¿no? Pero justo este registro fósil nos permite reconstruir el clima y nos permite saber cómo era el clima en el pasado. Entonces es muy importante. Y voy a aprovechar este tema para relacionarlo otra vez con las biozonas y de por qué este programa se llama Biozonas. Las biozonas, esencialmente lo que tú haces para reconstruir el clima, pero nosotros para reconstruir la historia. Encuentras un organismo fósil, una especie, y si está bien calibrado, si ya está bien estudiado, tú ya sabes en dónde estás en el tiempo geológico. Y en este caso, más a detalle con los protistas puedes ver el clima, porque también se hace con plantas, pero los protistas tienen la ventaja de que crecen mucho más abundantemente, ¿no? Son un poco más confiables en ese sentido. Entonces voy a dejarlo ahí porque hay muchísimo que hablar. Entonces mejor hablamos otro episodio sobre limnología y paleoreconstrucciones, porque es muy rico ese tema y justo eso es a lo que tú te dedicas. Entonces yo creo que hay bastante para sacar ahí. Entonces vamos a usar esto como introducción y hablar de los protistas. Como si fuera agua. I took the lead. Somebody's heart. Está sintonizando a la biozona.
Ahora vamos a empezar a Ok. hablar de los protistas para poder ahora sí entrar a detalle con tus proyectos, para poder entender lo que hiciste. Necesitamos entender qué es un protista. Ya hablamos de las algas y que de las algas, me gusta decir que las algas no existen porque es un grupo parafilético y lo mismo podemos decir de los protistas. No sé, por esa risa, a lo mejor estás de acuerdo. Así es, realmente hablar de protistas es un poco como complicado para empezar a definir. Siempre me viene a la cabeza una anécdota en donde tenía yo un tío que me decía, pero a ver, entonces, ¿a qué te dedicas? Y yo le decía, a los protistas. Me decía, o sea, son animales. Entonces, no, me decía, bueno, entonces son plantas. No, le decía yo, o sea, no son plantas, no son animales, en realidad son protistas. Ah, por eso, entonces me decía, por eso, entonces son animales. O sea, como que no acababa de cuajar la idea de entonces qué son, ¿no? Y yo creo que esto es muy buena definición, es que justo no son como una cosa intermedia entre otras y que es como complicada de definir. Además de que el mismo término, digamos, de protistas, bueno, se ha ocupado obviamente en diferentes momentos de la historia, digamos, de la biología. Desde que se acuña hasta el, digamos, término actual, pues ha cambiado un poco los organismos que estaban considerados dentro. Pero en realidad, actualmente, como ocupamos más este término, se basa en una clasificación que dividía la vida en 5 reinos, en donde teníamos pues los animales, las plantas, los hongos, las bacterias